Un hombre heredó tantos reinos que su mayor enemigo no fue otro rey, sino el peso imposible de su propia corona. Hola a todos, escriban en los comentarios una palabra breve relacionada con Carlos V y acompáñenme en una historia donde el poder fue tan grande que terminó volviéndose una carga. Carlos de Habsburgo nació rodeado de una expectativa descomunal. Desde muy joven quedó claro que no estaba destinado a una vida común, sino a sostener una herencia que atravesaba fronteras, lenguas, intereses y continentes. Su destino quedó marcado por la acumulación de títulos, por la expansión dinástica de su familia y por la sensación de que el mundo entero esperaba algo de él. Cuando todavía estaba aprendiendo a gobernar, ya cargaba con una responsabilidad que habría aplastado a casi cualquier otro hombre. Su figura se convirtió muy pronto en la imagen de una monarquía que aspiraba a ser universal. Con Carlos, la corona no solo dominaba territorios en la península ibérica, también se extendía por territorios del Sacro Imperio, posesiones en Italia, dominios en los Países Bajos y un vasto espacio ultramarino en América. Aquella concentración de poder parecía casi imposible de sostener. Y sin embargo, él heredó esa arquitectura política y trató de darle forma. Lo que para otros habría sido una gloria absoluta, para él se convirtió en una presión constante. A diferencia de un rey que nace en un solo reino y lo gobierna desde una sola tradición, Carlos fue producto de múltiples herencias. Había en él sangre, derechos, territorios y expectativas procedentes de distintas ramas de Europa. Esa mezcla lo convirtió en un soberano extraordinario, pero también en un hombre dividido entre mundos. No podía pensar solo como rey de España, ni solo como emperador alemán, ni solo como heredero borgoñón. Tenía que ser todo a la vez. Y esa exigencia sería, desde el principio, una fuente de tensión. El poder de Carlos no era solo inmenso, era disperso. Su autoridad dependía de la coordinación de territorios que no compartían siempre la misma lógica política. Cada parte del conjunto exigía atención, recursos y equilibrio. En teoría, la herencia de Carlos lo colocaba en la cima de Europa. En la práctica, lo condenaba a una vida de desplazamientos, guerras, negociaciones y decisiones interminables. Gobernar tanto significaba estar en guerra con el tiempo, con la distancia y con la fragilidad humana de sus propios dominios. Así comenzó la vida del emperador que tenía demasiado poder. No como un conquistador que se impone desde un principio, sino como un joven soberano obligado a crecer demasiado rápido. Su historia es la de un hombre que recibió más mundo del que cualquier persona podía dominar sin desgaste. Y desde esa primera herencia empezó el largo camino hacia una gloria que siempre llevaba dentro su propia fatiga. La juventud de Carlos estuvo marcada por la distancia y por la sensación de no pertenecer del todo a un solo lugar. Creció en Flandes, rodeado por una cultura diferente a la que encontraría después en Castilla. Hablaba otras lenguas, se formó en otros hábitos y aprendió a moverse dentro de una corte que no era la española en sentido estricto. Eso le dio una perspectiva amplia, pero también lo alejó de los territorios que un día tendría que gobernar con plena autoridad. Cuando llegó a la península ibérica para asumir sus responsabilidades, encontró un reino que lo observaba con cautela. No era un heredero completamente familiar para sus nuevos súbditos. Llegaba acompañado por consejeros extranjeros, con formas políticas distintas y con una red de intereses que no siempre coincidía con la de Castilla o Aragón. Esa diferencia despertó desconfianza. Carlos tuvo que aprender que el poder no siempre se recibe con obediencia. A veces se recibe con sospecha. La tensión se hizo más visible cuando comenzó a imponer su autoridad. Muchas ciudades, nobles y grupos políticos vieron con recelo su manera de gobernar. Sentían que el nuevo rey traía consigo un mundo ajeno, un círculo cercano poco conocido y un estilo de poder que podía alterar los equilibrios internos. Carlos no era todavía el emperador temido en Europa. Era un joven monarca al que le tocaba demostrar que podía convertirse en rey de verdad.
y esa prueba no sería sencilla. La revuelta de las comunidades en Castilla mostró con claridad la fragilidad de su posición inicial. El conflicto no surgió de la nada. Nació del choque entre las expectativas del reino y la realidad de un soberano que parecía más cercano a sus intereses dinásticos europeos que a la vida política castellana. Carlos aprendió entonces una lección crucial. El poder no basta con heredarlo. Hay que construirlo de nuevo ante cada desafío. Y para hacerlo, necesitaba entender mejor a quienes gobernaba. La rebelión fue, en cierto modo, una advertencia temprana. Su reinado no sería una marcha tranquila hacia la consolidación. Cada paso exigía legitimación, negociación y capacidad para absorber resistencias. Carlos comprendió que la enorme herencia que llevaba sobre los hombros no se podía sostener solo con títulos. Había que ganar autoridad, una y otra vez, en escenarios muy distintos. Esa necesidad de adaptación sería una constante en toda su vida. Carlos no tardó en convertirse en una figura central de la política europea. Su elección como emperador del Sacro Imperio amplió todavía más una carga que ya era enorme. Aquello no fue una simple suma de dignidades. Fue la confirmación de que su persona representaba una red de poderes capaz de influir en casi todo el continente. Pero esa elevación también lo metió de lleno en los conflictos más complicados de su tiempo. Desde ese momento, ya no podía pensar en términos locales. Tenía que pensar en escala europea. El título imperial lo colocó frente a un mundo dominado por rivalidades dinásticas, tensiones religiosas y enfrentamientos entre grandes potencias. Francia se convirtió en uno de sus rivales más persistentes. El papado buscaba preservar su propia autonomía. Los príncipes alemanes defendían intereses cada vez más difíciles de encajar en un solo esquema. Y en el centro de todo estaba Carlos, intentando mantener la cohesión de un sistema que parecía exigir más de lo que podía ofrecer. Su carácter se volvió cada vez más grave. No era un rey de impulsos teatrales, sino un hombre de trabajo constante, preocupado por la administración, por la guerra y por la estabilidad del conjunto. La imagen que dejó fue la de un soberano que parecía siempre ocupado por asuntos demasiado grandes. Su vida transcurría entre cartas, informes, campañas y decisiones que requerían una energía inagotable. A menudo, parecía que el día nunca le alcanzaba para responder a todo lo que el imperio le exigía. Esa presión transformó su manera de gobernar. Carlos comprendió que el poder no solo consiste en mandar, sino en evitar que las piezas se desordenen. Por eso, dedicó buena parte de su vida a contener crisis, negociar treguas y responder a amenazas que surgían en varios frentes al mismo tiempo. Gobernar aquel conjunto tan vasto era como intentar sostener una estructura inmensa sobre cimientos siempre en movimiento. Y aún así, siguió haciéndolo con una mezcla de ambición y resignación. La grandeza de Carlos V no puede separarse de esa sensación de agotamiento permanente. Cuanto más poder acumulaba, más evidente se hacía que su capacidad humana tenía límites. El emperador que parecía dueño de medio mundo vivía en realidad al borde del desborde. Esa es la paradoja que da fuerza a su historia. Fue un hombre al que el mundo le quedó grande, pero que aún así intentó abarcarlo. Uno de los grandes desafíos de Carlos fue la Reforma protestante. El surgimiento de nuevas corrientes religiosas en Europa no solo alteró la vida espiritual del continente, también puso en crisis la idea de unidad que él defendía. Como emperador, Carlos se veía a sí mismo como guardián de un orden cristiano tradicional. No podía aceptar con facilidad que ese orden se resquebrajara en tantos frentes a la vez. Lo que para otros era una transformación religiosa, para él era una amenaza política de primera magnitud. La tensión con los príncipes alemanes protestantes se convirtió en uno de los grandes ejes de su reinado. Allí no solo se discutía la doctrina, se discutía también la obediencia, la autonomía territorial y el equilibrio del imperio. Carlos trató de mantener la unidad por distintos medios, incluyendo la fuerza militar
y la negociación. Pero la realidad del conflicto superó sus capacidades. La religión, en vez de ofrecer una base de cohesión, abrió una grieta profunda que ya no podía cerrarse con facilidad. Su lucha contra la fragmentación confesional demuestra hasta qué punto estaba atrapado en la idea de una autoridad universal. Carlos no quería gobernar un mosaico de poderes desconectados. Quería un orden coherente, sostenido por una misma fe y por una misma jerarquía política. Pero la Europa del siglo XVI iba en otra dirección. Esa divergencia entre su visión y el rumbo histórico del continente marcó buena parte de sus esfuerzos. Cuanto más intentaba cerrar la brecha, más se abría. Al mismo tiempo, sus conflictos con Francia y con otros rivales externos lo obligaban a dispersar aún más sus energías. No había una sola guerra, había varias, encadenadas, superpuestas y costosas. Cada victoria parcial exigía nuevos recursos. Cada tregua escondía otra amenaza. El imperio de Carlos no descansaba nunca del todo. Era una estructura en combate permanente, sostenida por la voluntad del emperador y por una maquinaria política que empezaba a mostrar signos de agotamiento. Su vida entera parece la historia de un hombre intentando resolver demasiados problemas a la vez. Pero en realidad, ese era el precio de su poder. Carlos no había heredado un reino compacto, sino una constelación de tensiones, y en la lucha por mantenerla unida, fue consumiendo fuerzas que no se recuperarían jamás por completo. En medio de las guerras y de las crisis religiosas, Carlos también tuvo que enfrentar la dimensión oceánica de su poder. América se convirtió en una parte esencial del horizonte imperial. No era solo un territorio lejano, era una fuente de recursos, de prestigio y de nuevas responsabilidades. El descubrimiento y la conquista de nuevas tierras habían abierto posibilidades inmensas, pero también habían hecho todavía más difícil la tarea de gobernar. Ahora el emperador no solo debía preocuparse por Europa, también tenía que responder por un mundo que se extendía más allá del océano. Ese crecimiento cambió la naturaleza del poder. La monarquía de Carlos ya no era simplemente continental. Era global, en una escala todavía incipiente, pero histórica. Las rutas, los puertos, los envíos de metales preciosos y la organización administrativa de los nuevos territorios exigían una atención constante. El emperador debía pensar a ambos lados del mar, y esa separación geográfica se sumaba a todas las demás. El poder que tenía no se quedaba quieto, crecía, se multiplicaba y se volvía más costoso de sostener. Carlos entendió que el imperio no podía depender solo del impulso militar. Necesitaba instituciones, funcionarios y una estructura capaz de transmitir órdenes a lugares muy distantes. Sin embargo, incluso con ese aparato, la distancia seguía siendo una enemiga persistente. Cada mensaje tardaba, cada decisión llegaba con retraso, cada corrección podía ser ya demasiado tardía. La inmensidad del dominio convertido en administración fue una de las claves del desgaste imperial. La imagen del emperador, sentado entre papeles y mapas, resume bien esa realidad. A su alrededor, todo crecía en complejidad. El gobierno de América, las guerras europeas, las disputas religiosas y las rivalidades dinásticas se entrelazaban sin descanso. Carlos parecía un hombre obligado a estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Esa presión constante lo llevó a una forma de vida austera, casi monástica, en la que la corona pesaba más que el cuerpo. Y aún así, continuó. Siguió viajando, respondiendo, imponiendo y negociando. Lo hizo hasta que la fatiga empezó a volver evidente que ningún hombre puede dominar por completo un sistema tan vasto. El emperador, que tenía demasiado poder, estaba descubriendo que la grandeza imperial no garantiza el descanso. Muchas veces lo destruye. La relación de Carlos con la guerra fue inseparable de su forma de gobernar. No buscaba el conflicto por impulso, pero vivía rodeado de él. Cada frontera parecía contener una amenaza. Cada rival observaba una oportunidad. Cada paz tenía la fragilidad de una tregua entre batallas.
En ese contexto, Carlos terminó desarrollando una visión del poder marcada por la resistencia. No gobernaba para brillar en el corto plazo, gobernaba para aguantar. Su lucha contra Francia fue una constante de su reinado. Los territorios italianos, los dominios borgoñones y el equilibrio europeo se convertían una y otra vez en escenarios de enfrentamiento. Carlos sabía que no podía renunciar a esos espacios sin debilitar la estructura entera de su autoridad. Pero sostenerlos suponía un coste gigantesco. Esa tensión entre necesidad y agotamiento lo acompañó durante años. El imperio se mantenía, pero a fuerza de desgaste continuo. En su vida personal también se percibe esa misma gravedad. No era un hombre dado a la ligereza. La idea del deber dominaba su carácter. Su imagen histórica está atravesada por un tono de sobriedad, disciplina y carga moral. Quería ser un emperador, capaz de encarnar la unidad de su mundo, pero el mundo no dejaba de fragmentarse. Esa discrepancia entre su ideal y la realidad explica buena parte de su drama. Cuanto más intentaba sostener el conjunto, más visible se hacía lo inestable del conjunto mismo. La guerra, para él, no era solo una herramienta, era también una consecuencia del tamaño de su poder. Tener demasiado significaba estar amenazado en demasiados frentes. La expansión misma generaba la necesidad de defensa, y la defensa, a su vez, producía nuevos enemigos. Así se construía un círculo agotador que el emperador nunca pudo romper del todo. Su reinado quedó atrapado en una espiral de compromisos, campañas y reorganizaciones. Esa es una de las razones por las que su figura sigue imponiendo respeto. Carlos V no fue un rey que gobernara un territorio fácil. Fue un emperador al frente de una estructura gigantesca, compleja y siempre amenazada. Logró sostenerla durante años, pero a costa de un esfuerzo casi sobrehumano. El poder que poseía no era un premio, era una responsabilidad que lo empujaba sin descanso hacia el límite. Con el paso del tiempo, Carlos empezó a percibir con más claridad que su ideal imperial era difícil de sostener en su forma más ambiciosa. La unidad del continente se le escapaba entre las manos. Las diferencias religiosas, las rivalidades dinásticas y la dispersión territorial hacían cada vez más evidente que el sueño de una monarquía universal estaba chocando con la realidad de Europa. Ese choque no fue una derrota inmediata, pero sí una lección silenciosa y profunda. El emperador seguía creyendo en la misión de su cargo, pero comenzó a sentir la distancia entre lo que deseaba y lo que realmente podía imponer. La administración de tantas tierras consumía fuerzas enormes. Las guerras no ofrecían una solución definitiva. Las negociaciones apenas contenían crisis futuras. Carlos estaba al frente de un orden que necesitaba más energía de la que cualquier individuo podía dar. Y él, aún siendo extraordinario, seguía siendo un solo hombre. Su desgaste personal se convirtió en un rasgo central de su leyenda. A diferencia de otros monarcas que mueren en medio de la expansión, Carlos se fue acercando cada vez más a una visión de retiro, reflexión y renuncia. Ese tránsito no significó abandono, significó reconocimiento de los límites. El emperador comprendió que el poder absoluto era una ilusión sostenida por el esfuerzo constante, y que ese esfuerzo, tarde o temprano, pasa factura. La idea de la renuncia no surgió de la debilidad, sino de una comprensión amarga de la realidad. Había luchado tanto y por tanto tiempo que el agotamiento se volvió parte de su identidad. La misma vastedad que lo había convertido en un soberano incomparable era también la que lo empujaba a apartarse. El poder le había dado forma, también lo había desgastado hasta volver casi inevitable el final de su etapa activa. Por eso, la historia de Carlos no es solo la historia de un gran emperador, es también la de un hombre que llegó a comprender que la grandeza puede ser demasiado pesada para una sola vida. Y esa comprensión le dio a su reinado un cierre tan humano como trágico. Carlos abdicó después de haber sostenido durante años
una cantidad de poder que parecía inabarcable. Su decisión no fue un gesto menor, fue el reconocimiento de que su cuerpo, su mente y su energía ya no podían seguir al ritmo que el imperio exigía. Aquello que otros podrían haber visto como derrota fue, en su caso, una forma de lucidez. Había llegado al punto en que solo quedaban dos caminos: seguir hasta quebrarse por completo o hacerse a un lado antes de que todo colapsara. Su retiro no borró la magnitud de su legado, al contrario, la hizo todavía más visible. Cuando dejó el poder, quedó claro que había gobernado una estructura inmensa durante una etapa decisiva de la historia europea. Había enfrentado la Reforma, las guerras con Francia, la complejidad del imperio y la expansión americana. Había intentado sostener la idea de una monarquía universal en un momento en que el mundo avanzaba hacia una mayor fragmentación. Su fracaso parcial no disminuye su grandeza, la explica. El lugar al que se retiró y la forma en que pasó sus últimos años reforzaron esa imagen de emperador fatigado, casi monástico, que mira hacia atrás a una vida de enorme presión. Ya no estaba en el centro de la acción política, pero seguía siendo la figura que había encabezado uno de los poderes más vastos de su tiempo. Su silencio final habló tanto como sus campañas. En él había renuncia, memoria y un cansancio profundamente humano. La historia suele recordar a los vencedores por sus victorias. En el caso de Carlos, la memoria va más allá. Se recuerda al hombre que tuvo demasiado poder para ser ligero, demasiado mundo para ser simple, y demasiadas obligaciones para descansar. Su reinado fue una suma de grandezas y limitaciones. Por eso sigue fascinando, porque mostró que incluso el emperador más poderoso puede sentirse pequeño frente a la magnitud de su propia corona. Carlos V no cayó por falta de ambición. Cayó, en cierto sentido, por exceso de mundo. Y esa es una de las paradojas más fuertes de la historia universal. Cuanto más lejos llegó, más visible se hizo el costo de llegar tan lejos. La figura de Carlos V dejó una huella inmensa en la historia de Europa y de la monarquía hispánica. Su reinado fijó una imagen de poder que todavía hoy impresiona por su alcance. Pero también dejó una advertencia. El dominio de tantos territorios, sin una estructura capaz de absorber las tensiones, puede convertirse en una carga insostenible. Carlos lo vivió en carne propia. Gobernó como si el mundo entero debiera responder ante su voluntad. Y sin embargo, el mundo siguió siendo más complejo que cualquier corona. Esa complejidad se ve en cada uno de los grandes frentes que enfrentó. La diversidad de sus dominios, la fragilidad de la unidad religiosa, la presión militar, el crecimiento ultramarino y la administración continua de conflictos convirtieron su vida en una prueba permanente. No hubo descanso real. No hubo un momento en que pudiera decir que todo estaba resuelto. El poder, para él, no fue plenitud. Fue una sucesión de cargas. Y aún así, su figura conserva una grandeza difícil de negar. Carlos no fue un gobernante pequeño en un mundo pequeño. Fue un emperador en el momento en que Europa se estaba redefiniendo. Su destino consistió en intentar contener fuerzas gigantescas y en descubrir que la historia avanza incluso contra la voluntad de los más poderosos. Esa lección le da a su vida una dimensión trágica y monumental al mismo tiempo. Su nombre quedó asociado a la imagen del emperador que tenía demasiado poder. Pero esa frase no se refiere solo a la cantidad de tierras o títulos. Se refiere al peso moral, político y humano de sostener una estructura tan enorme. Carlos llevó ese peso hasta donde pudo. Después lo dejó caer, no por cobardía, sino porque ya no era posible seguir soportándolo. La historia lo recuerda así, como una figura que encarnó el máximo esplendor de una monarquía y también el principio visible de su agotamiento. Y en esa tensión vive la fuerza de su leyenda. Carlos V fue el emperador que tenía demasiado poder porque heredó
y reunió en su persona una cantidad de dominios que excedía la capacidad de un solo hombre. Su reinado unió territorios, coronas, guerras y expectativas que lo colocaron en el centro de la política europea y atlántica. Pero esa centralidad vino acompañada de una carga inmensa. Gobernar tanto significó vivir en tensión constante, sin margen real para el descanso. Su historia es la de una grandeza desbordada. Quiso sostener la unidad de un mundo fragmentado, defender la fe católica, controlar conflictos dinásticos y mantener el equilibrio de un imperio que se extendía demasiado lejos. Logró mucho, pero nunca pudo eliminar por completo el desgaste que todo eso producía. La corona que parecía elevarlo también lo iba consumiendo. Por eso su figura sigue resultando tan poderosa. No fue simplemente un rey victorioso, fue un soberano al que el poder le quedó grande en el sentido más literal y más humano. Su vida demuestra que la autoridad absoluta no garantiza serenidad y que el dominio de medio mundo puede convertirse en una forma de prisión. Carlos V dejó tras de sí una herencia inmensa, pero también una lección clara. Cuanto más grande es el poder, mayor puede ser la soledad de quien lo sostiene. Así terminó la vida del emperador que quiso abarcar demasiado. Su nombre quedó unido a una época de expansión, conflicto y transformación, pero también a la imagen de un hombre que entendió demasiado tarde que ninguna corona puede ser más ligera que el mundo que pretende gobernar.